Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos en esta quinta temporada del programa Cristonautas. Y como ustedes saben, hemos dedicado esta temporada a hablar, conversar, pero sobre todo orar con los salmos. Y para eso nos acompaña la doctora Verónica Talamé. Verónica, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vos, Ricardo, por esta oportunidad, por poder llegar a tantos que quizás de otra manera no hubiéramos podido alcanzar, ¿no? Que podamos orar juntos como familia, una gran bendición. Muchas gracias. Que podamos orar juntos como familia. Esa es un poco la temática que estamos llevando. Y este programa lo vamos a dedicar al Salmo 42. Así que si tienes tu Biblia cerca, busca el Salmo 42, entre paréntesis 41, para que oremos juntos. Le voy a hacer una pregunta que ya la hicimos en algún programa, pero ¿por qué a veces algunos salmos tienen esta doble numeración? Sí, el tema es una cuestión de traducción. Cuando la Biblia, vos sabés que el original de los salmos está en hebreo. Cuando fueron traducidos al griego, en esta versión que se llama de los 70, entonces ellos interpretaron que el Salmo 9 y 10 era uno solo. Y entonces ahí empezó el desfasaje de la numeración hasta el 147, que en la Biblia hebrea son 2 y en la Biblia griega 1. Así que ahí se vuelven a juntar y por eso los últimos salmos están junto con los primeros 8 con la misma numeración. Entonces nosotros... Un problema de traducción. Pero nosotros debemos guiarnos por el primer número, no el que está entre paréntesis. Claro, el número de afuera es el número hebreo. En realidad, ese es el número que siguen los estudiosos del texto, pero la liturgia sigue la numeración griega, que es la del paréntesis. Así que por ahí, si a nosotros nos suena el número del paréntesis, es porque están siguiendo la numeración griega. Y entonces la liturgia, el latín, sigue el griego, sigue el del paréntesis. Pero yo, por ejemplo, cuando me refiero a un salmo, lo hago con el número de afuera, que es el original hebreo. Claro. Acordémonos entonces algo que es muy importante. Cuando pasamos a la Eucaristía y pasa el salmo, a veces no coincide el número porque están siguiendo la numeración griega. Exacto. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar del Salmo 42 y vamos a orar un poquito con el Salmo 42. ¿Cuál sería un primer abanico? Así que ya vayan abriendo sus Biblias. ¿Cuál sería un primer abanico del Salmo 42? ¿Qué nos presenta el Salmo 42? Bueno, el Salmo 42 es llamado así la perla poética del Salterio, paréntesis. Gracias a esa frase que yo leí en un autor, Cordero se llamaba el autor, me atrajo tanto ese desafío, la perla poética del Salterio, que yo hice mi tesis de licenciatura con este salmo. Todo el salmo fue mi tesis y realmente me pareció una obra estelar. Exquisito, un salmo que tiene muchísimas imágenes, muchísimas problemáticas, temáticas muy interesantes e incluso muy actuales. Ahora vamos a tratar de ir haciendo esta llegada a la realidad, ¿no? A la actualidad. ¿De qué se trata el Salmo así, en pocas palabras? Bueno, de alguien que está en una situación de angustia, que está afligido, que está lejos del templo y está lejos del templo y afligido, perseguido, burlado, desafiado por enemigos que, bueno, como ellos no tienen fe, desafían al orante: ¿dónde está tu Dios? ¿Viste cuando pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno está en un momento difícil, de tribulación, que hay que tener más fe y más esperanza que nunca, viene uno que no cree en nada ni en nadie y te dice: ¿ves? Para eso sos cristiano. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el que crees? ¿Por qué no te saca este problema? Bueno, esas preguntas que son humanas y fatales en un momento de tribulación para el que las recibe, son las que también están en este salmo. Un dato, este salmo nosotros le estamos diciendo el Salmo 42, pero por distintos elementos pareciera que es muy probable que el Salmo 42 y el Salmo 43 en su origen hayan sido uno solo, porque si vos te fijas, tienen un mismo estribillo,
una misma métrica, es decir, un mismo ritmo en el idioma original, en el hebreo, tienen unas mismas preguntas que en el Salmo 42, versículo 10, y en el Salmo 43, también versículo 2, misma pregunta, y después tienen la misma temática, y un detalle, el Salmo 43 no tiene título, lo cual hace pensar que originalmente haya sido uno solo. Así que si tienen tiempo en sus casas para completarlo con el Salmo 43, quizás sea acercarnos lo más posible al original. Tú nos decías que los salmos también debemos considerarlos como están en la Biblia, palabra de Dios. Claro que sí. Por lo pronto, entonces, yo los invito a que le pidamos al Espíritu Santo, cada uno en su corazón, en su silencio, porque vamos a abrir el Salmo 42 y la doctora Verónica le voy a pedir que nos haga el favor de leer el Salmo 42 comentándolo en forma de oración. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama este salmo? ¿Tiene un título? Sí, este salmo, Nostalgia de la casa del Señor. Ese es el título que tiene en las traducciones, ¿no? Yo pondría, está bien, perfecto, pero yo pondría así como más cercano, nostalgia del Dios viviente. Un deseo de experimentar de nuevo, de este orante, la cercanía de Dios. Así que ojalá para quien se encuentre en un momento difícil, de tribulación, de angustia, le sirva este salmo y lo acompañe en su momento de oración, ¿no? Bueno, a mí me parece que la riqueza de este salmo también hace confrontar la experiencia del orante con distintos rostros de Dios. Esa me parece, esa fue la particularidad de mi tesis y me parece que es un detalle interesante a tener en cuenta cuando oramos un salmo. Que veamos qué Dios, de alguna manera, describe ese salmo o esos versículos del salmo. El orante es quien está orando. Exactamente. Y también puedo ser yo ahora. Vos, yo y todo el que tome en su mano la Biblia. Todos ustedes son orantes también. Entonces. Todos somos orantes. Bueno, el primer versículo dice así, empieza con una comparación abruptamente. Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Y entonces acá podríamos decir que el rostro que dibuja, ¿no?, este salmo, este versículo del salmo es el Dios bramado. Y vos me podrás preguntar, ¿por qué bramado? ¿Y qué significa bramar o bramado? Bueno, bramar es la traducción como más literal del verbo que dice acá, busca, esta sierva. Date cuenta que empieza con una imagen muy fuerte, porque siervas buscando agua en la aridez de las tierras de Jerusalén, realmente es una situación angustiante, porque no es fácil encontrar agua en aquellos lares, ¿no? Y entonces, esta sierva que está desesperada por agua, sobre todo para ella y para sus crías, está en busca de esto, lo equipara a este deseo del orante casi animalesco, podríamos decir, que necesita de su Dios. Que esta fuerza del verbo buscar, en realidad no es buscar, porque buscar uno por ahí es, bramar sería la traducción más literal. Este anhelo, esta ansia de Dios fuerte, ¿no? Cuando uno tiene, a ver, yo he pasado sed alguna vez, sí. Y uno dice, a lo mejor va manejando en un camino y dice, ay, ¿cuándo llegaré a ver, no sé, una estación de servicio para comprarme una botellita de agua porque tengo sed? Pero no debe ser esa la sed porque nosotros hemos tomado agua en la anterior. Esto es algo que llevará días porque hay animalitos que llevan días sin agua y están bramando. Totalmente. Un detalle exegético. Este salmo usa 2 veces este verbo bramar. Y son las únicas 2 veces en el Antiguo Testamento que se usa ese verbo. Y una sola vez en el Nuevo Testamento se usa el verbo bramar, que me permito compartirlo con ustedes porque tiene que ver con la palabra de Dios. Mira, es en 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 1. Dice así: renuncien a toda maldad, a todo engaño, hipocresía, envidia, toda clase de maledicencia. Y como niños recién nacidos, bramen la leche pura de la palabra. Bramen sería soliciten, Deseen ardientemente. Imagínate un bebé muerto de hambre que a los gritos le pide a su mamá: quiero leche. Claro. No es que busca leche, es que brama leche. Y dice el texto de Primera de Pedro capítulo 2 que así tenemos que hacer con la palabra de Dios. Desearla ardientemente para que la palabra sea nuestra salvación. Así que es interesante porque solamente se usa 2 veces en toda la Biblia, para la sierva y para el recién nacido. Este instinto animal que busca como el alma a Dios. Una imagen hermosa. Una imagen preciosa que nos ayuda como la sierva sedienta brama por corrientes de agua. Esta imagen, corrientes de agua viva, recuerda, a diferencia, ¿no?, de lo que está presente en Jeremías, recuerda las aguas estancadas que no dan de beber y que no sacian la sed. Corrientes de agua se contrapone a aguas estancadas, que son, en el contexto de las polémicas con los dioses paganos, lo que le dan los dioses paganos, los ídolos, a quien los buscan a ellos. Entonces acá hay un detalle muy interesante. Si vos querés saciar tu sed, si querés calmar tu deseo de Dios, no hay que ir por estanques de agua podrida, hay que ir por corrientes de agua que, dice ahí, mi alma por ti suspira, mi Dios, el único Yahvé. Cuando usted nos explicaba la otra vez, el mi Dios es apropiárselo y decir que Él es el único Dios. Claro. Así yo tengo que estar, voy a usar ese verbo, bramar, que no lo conocía bien. Bramar es decir, necesitar, deseando ardientemente, fuertemente, la palabra de Dios. Como con instinto animal. La sierva nos hace de referencia, ¿no? Bueno, y este mi Dios, como vos bien decías, nos recuerda la alianza. No es cualquier Dios, es mi Señor que dice una relación personal con Dios. En la angustia, ¿qué puede pasar, Ricardo? Que uno se agarre, se aferre a otras realidades y deje de lado a mi Señor. ¿Por qué? Porque en la angustia, en la tribulación, uno parece como que siente que Dios lo abandonó. Y entonces, en vez de seguir insistiendo en ese Dios vivo, se busca otros dioses y se olvida de Dios verdadero. Y eso es lo que el Salmo nos advierte. Mira, que no tiene que pasar. Perdón que voy a decir algo, ya que estás tocando este tema. Yo recuerdo una señora amiga muy cristiana, católica, que ella decía: yo estoy bien, pero si algún día a mí me dicen que yo tengo una enfermedad incurable, me da lo mismo ir a que un aborigen con una pluma mágica me dé vueltas. Eso no está bien. Y eso no tendría que estar, no tendría que estar ni en el pensamiento de un cristiano. O sea, no hay alternativas al Dios verdadero. En el momento de la mala noticia hay que aferrarse cada vez más a Dios, no buscar alternativas, no buscar otros sustitutos, porque terminan siendo, como dicen los profetas, nada. Dioses de madera que nos salvan, dioses de madera que no nos descubren la realidad, la verdad, ¿no?, de la realidad. Así que cuando uno tiene un momento difícil, un momento de mala noticia, y bueno, hay que duplicar la oración, no hay que buscar otro modo de orar. Otro sustituto, como exactamente. Dice. Bueno, sigamos con el Salmo. Entonces, la primera imagen es el Dios bramado, o sea, el Dios buscado, deseado ardientemente, buscado ardientemente. Y el versículo siguiente dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Y entonces ahí tenemos dibujado el rostro del Dios viviente, el Dios vivo. Y esto es muy fuerte. Ahora sí,
que recalca, ¿no?, esto de que hay otros dioses, pero que son dioses que dan muerte, que llevan a la muerte. Hoy podríamos decir, hay tantos que endiosan realidades que no son de vida, y bueno, tantos vicios, ¿no?, que el alcohol, que la droga, tantas cosas que uno cree que son como dioses, porque nos sacan a lo mejor momentáneamente de alguna realidad triste o difícil, pero ¿a dónde nos llevan? A la muerte. En cambio, el Dios vivo, el Señor que nos salva, es uno solo. Ahora, en otro programa tú decías que a veces Dios, que está presente siempre, nosotros por algún motivo no lo sentimos presente. Es por eso que aquí está diciendo, clamo por ver a mi Dios o al Dios viviente. Exactamente. No es que Dios se fue. No, ¿dónde se va a ir? Dios no tiene dónde irse. Dios es omnipresente, ¿no? Y no hay espacio donde irse. Pero nosotros tenemos la experiencia porque la dificultad, la mala noticia, la situación adversa, los enemigos, la enfermedad, la muerte de un ser querido, como que nos opacan nuestra experiencia de fe. Pero es una oportunidad, un desafío a crecer en la fe, no para que nos vayamos a un canal alternativo, sino para que de verdad dupliquemos y reforcemos la fe en el Señor, ¿no? Entonces este salmo también tiene que ver con la fe. Exactamente, tiene que ver con la fe, porque solamente un creyente, una persona que tiene fe, logra en la dificultad, en la angustia, en esta digamos, adversidad, logra sostenerse, perseverar y encontrarse con Dios. Ya vamos a ver que el Salmo nos da algunas pistas más. A ver, a ver. Sigamos. Bueno, el tercer rostro de Dios que nos propone el Salmo es el Dios omnipresente. Pero fíjate que hay, yo le puse así, ¿no? Estos títulos son míos, obviamente, ¿no? Pero este Dios omnipresente, fíjate a ver si te dice algo este versículo. Las lágrimas son mi único pan, de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Eso es como cuando uno se siente triste, lo de que decías recién, y vienen estos amigos como los de Job, Sí. ¿Se acuerdan que del libro de Job? Que están diciendo, oye, ya déjate de eso. Esos amigos existen hoy en día también, y mucha gente. Pero totalmente, ¿cuánta gente nos prueba en nuestra fe justamente en el momento de la dificultad, cuando las lágrimas son el pan? Fíjate, uno cuando dice esta metáfora, esta imagen, ¿no? El pan es algo que nos alimenta, el pan es la comida. Ahora imagínate vos comer todo el día lágrimas. O sea, la aflicción... llorando permanentemente la por la aflicción tristeza. de este hombre o de esta mujer que está orando este salmo es extrema. Porque para decir que la lágrima es tu pan diario, de día y de noche, te la pasas llorando. Bueno, y encima, yo le puse omnipresente, ¿por qué? Porque está omnipresente el discurso sobre Dios, pero no la experiencia del orante de Dios. Él no está experimentando a Dios. Lo único que sí está escuchando todo el día, como las lágrimas, es la pregunta, ¿dónde está tu Dios? O sea, pareciera como que es incompatible ser creyente, ser cristiano, tener fe en el Señor y el sufrimiento. Parece incompatible. Por eso te cuestionan los de afuera, ¿dónde está tu Dios? Como si tener fe sería sinónimo de estar siempre happy. Bueno, la verdad es que es un tema que es muy cuestionable porque hoy en día la gente dice, si tú vas a la iglesia te va bien, si tú rezas te va bien, si tú estás de acuerdo a lo que Dios te va bien. Y nosotros conocemos muchísimo y a veces nos ha pasado que mientras más cercanos a Dios estamos, a lo mejor que nos va peor, perdemos trabajo, nos va mal en la salud, etcétera, etcétera, y esta gente se aprovecha. ¿Y qué más tenemos para este salmo? Bueno, en el versículo 5
tenemos a lo que yo llamé el Dios exultado. Porque dice, al recordar el pasado, me dejo llevar por la nostalgia. Cómo iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios entre cantos de alegría y alabanzas en el júbilo de la fiesta. El Dios exultado está en la memoria. Al recordar el pasado, ¿no? O sea, él tuvo en algún momento una experiencia de la fiesta, de la alegría, de la algarabía, de una procesión, un momento litúrgico, cúltico. Él tuvo esa experiencia. Quizás el que ora este salmo es un miembro o de los cantores, o un levita, o un sacerdote, o bueno, alguien cercano al que realizaba el culto, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿alcanza recordar momentos de fiesta, momentos alegres, incluso del culto, para salir de la aflicción? Y yo creo que sí. Yo hablo ahora como catequista. Yo creo que en algún momento en el cual me he sentido como uno que en su mente dice ¿dónde está Dios? También esa pregunta. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento de mi primera comunión, el momento de mi confirmación, y cuando después de eso hicieron una fiesta conmigo, mis familiares y amigos, a mí me ayuda, y me acuerdo también hasta de los cantos que se cantaron en esos momentos. Qué buena memoria tenés. Pero bueno, era para ciertos momentos, porque eso me ayuda a recordar. Recordar es volver a poner en el corazón. Entonces yo digo, bueno, si eso pasó, puede volver a pasar. Claro, de alguna manera te sostiene la esperanza, pero el Salmo constata que no nos alcanza el recuerdo solamente para momentos de aflicción, cuando el pan nuestro de cada día son tus lágrimas. No te alcanza con acordarte cuando tenías 9 años y que hiciste la primera comunión, cuando hoy estás llorando todo el día. Y Claro. Entonces nos enseña el Salmo una gran verdad. ¿Cuál? Es muy bueno acordarse y ayuda. Y como vos decís, volver a pasar por el corazón ayuda, pero no alcanza. No te alcanza si vos tenés, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Claro. Estás muy angustiado, perdiste tu otra mitad. Y entonces uno dice, no me alcanza. Y fíjate cómo dice el versículo que sigue, ¿por qué te deprimes, alma mía? El orante se dice a sí mismo. Se hace una autopregunta. Sí, ¿por qué te inquietas? Espera en Dios y volverás a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. O sea, que habla primero de la fe. Del recuerdo. Habla claro, de la fe en un recuerdo, pero ahora habla de la esperanza. Ahora habla de la esperanza. Hay que tener esperanza porque volveré a encontrarme con el Señor. Fíjate, digamos, alternativas. Primero, el recuerdo. Ayuda, pero no alcanza. Segundo, el, digamos, desdoblamiento interior y hablar con vos mismo. Porque él se dice así, ¿por qué te deprimes? ¿Por qué te inquieta? Es como un darse ánimo a sí mismo. Tampoco alcanza. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué alcanza? Y ahí fíjate que vamos un poquito más abajo, de día el Señor me dará su gracia, de noche cantaré mi alabanza, el Dios de la alianza, el Dios exultado, el Dios... Y entonces si vos me preguntaras, porque sigue el Salmo, ¿no? Y el desafío es que cada uno que ora lo siga tratando y lo siga leyendo y lo siga orando, pero ¿qué es lo que alcanza? Salir de uno mismo y ponerse en Dios. Y esa es la clave. Porque a veces uno cree que con el solo recuerdo de las cosas lindas pasadas o con el diálogo interior hecho en uno mismo, podés salir de la angustia o de la tribulación. Uno cree que con eso alcanza, pero el Salmo te demuestra que no alcanza. Hace falta salir y ponerse en Dios. En síntesis, ¿cómo podríamos decir en síntesis que nos alcance? Que nos alcance, decirle, salir de uno mismo, descentrarse y ponerse en Dios. ¿Cómo hacemos para ponernos en Dios en un momento de aflicción? Bendecirlo, alabarlo,
por lo que Él va a hacer en el futuro. Quizás no lo hizo ya, pero lo va a hacer en el tiempo y en el modo que Él le parezca y cuando le parezca. Pero lo importante es salirse de mí y ponerme en Dios, ponerme en su fuerza salvadora, en su redención, en su poder. Bueno, Eso tú es la nombraste esperanza. muchas cosas de muchos atributos de Dios, omnipresente, aunque yo no lo sienta, pero quisiera que nos concentraras una idea para estas personas que, como yo, también he estado afligido, y nos pueda ayudar este salmo, el Salmo 42, y qué nos podrías decir al finalizar este programa. ¿Qué le podrías decir a la gente que nos está viendo? La esperanza es lo último que hay que perder. Uno puede estar probado en la fe, pero nunca desesperarse. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo, llegaré al altar de Dios, al Dios que es alegría de mi vida. Te daré gracias, Señor mío y Dios mío. Él no nos defrauda. Él, aunque pasemos por angustias, por esta experiencia de que todo el día me la paso llorando, el Señor no nos defrauda y nos confirma que llegará el día en que estaremos gozando y disfrutando del Dios de mi alegría. Así que este salmo es fantástico, nos invita a perseverar en la esperanza. Bueno, nos invita a perseverar en la esperanza. Yo agradezco muchísimo, doctora Verónica, que hayas estado hoy conversando y los invito a todos ustedes a que usen este salmo en su oración. Hoy hemos querido hacer un diálogo orante entre lo que nos está pasando. Yo aprendí muchísimo y espero que ustedes también hayan aprendido mucho. Doctora Verónica, nos quedan varios programas todavía sobre los salmos, así es que hasta el próximo y muchísimas gracias por tu sabiduría y por acompañarnos y por compartirla con nosotros. Muchas gracias a vos, Ricardo, y por esta oportunidad. Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.